tardes a todos. Para mí es un placer poder presentar a nuestra próxima ponente, la doctora Leonelda Castillo, que es egresada de la Madre y Maestra, donde obtuvo una licenciatura en Contabilidad, tiene una maestría en Educación en Inglés como segundo idioma y un doctorado en Estudios Transformativos. También es socia fundadora y directora académica del English Language Institute, ELI, ubicado en la ciudad de Santiago, un instituto de inglés reconocido por ofrecer una metodología creativa y participativa con más de 2.000 egresados. Dentro es responsable del diseño y desarrollo del método ELI, así como de la formación de su profesorado. La doctora Castillo es educadora, investigadora social, empresaria, charlista y comunicadora. Más importante aún, ella, como todos nosotros, es también hija, hermana, amiga, esposa y madre proveedora. Por eso, conoce a fondo los retos del ser humano en nuestros tiempos y ha dedicado gran parte de su carrera a aprender cómo mantener un balance saludable en nuestra vida laboral, familiar y nuestro bienestar personal. Hace alrededor de 12 años, descubrió que existía un lenguaje aún más importante que el inglés, el del corazón. En el 2017, concluyó su proyecto de investigación sobre el lenguaje del corazón, el cual se ocupó específicamente de indagar cómo podemos vivir desde el corazón en nuestros tiempos. Dicha investigación, realizada en el Instituto de Estudios Integrales de California en Estados Unidos, demostró que, así como países con diferentes lenguajes, tienen diferentes culturas. Cómo el camino del corazón nos lleva a alcanzar la armonía personal con la que todos soñamos, teniendo también la posibilidad de crear una nueva cultura con valores como el amor, el respeto y la igualdad puedan ser servidos en nuestro día a día. Luego de la investigación se ha dedicado a compartir cómo podemos aprender a vivir desde el corazón en diferentes vertientes, a través de charlas, talleres, programas de radio y televisión. Hoy nos hace un llamado a reencontrarnos, reinventarnos y a disfrutar de las transformaciones que la labor educativa tiene para el mundo de hoy. Cuando educamos con el corazón. La doctora Castillo nos acompaña con la conferencia Aprendiendo a educar con el corazón. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que me siento súper honrada de estar aquí compartiendo con colegas profesionales, viendo muchas caras conocidas y aprovechando esta oportunidad que nos está regalando la universidad hoy de recargar las baterías. Así que yo quiero, para empezar y antes que todo, invitarles a que hagamos un pequeño ejercicio precisamente para recargar las baterías. ¿Se atreven? Entonces, a soltar los celulares, los lápices, las carteras, todo lo que tengamos encima. Así mismo, mano limpia. Perfecto. Y vamos a poner la intención de relajarnos. Vamos a darnos el permiso de cerrar los ojos. Porque cada vez que cerramos los ojos pasa algo muy interesante. Al cerrar los ojos al mundo externo es como si estuviésemos encendiendo la luz en nuestro mundo interno. Nuestro mundo interno, que es el mundo donde surgen todas nuestras experiencias, porque la vida se vive de adentro hacia afuera. Entonces, cerrando los ojos podemos conectar con esa parte interna y sabia en nosotros. Y al mismo tiempo, hacernos la pregunta de cómo me siento. ¿Cómo se siente mi cuerpo en este momento? ¿Qué tan cargado, relajado, contraído se siente mi cuerpo? ¿Cuál es su temperatura? ¿Cómo se siente mi mente en este momento? ¿Qué tan cargada? ¿Qué tan abierta? ¿Qué tan abrumada puede estar mi mente en este momento?
¿Y qué tal está mi espíritu? ¿Qué tan conectado me siento con esta vida, con este momento presente? ¿Qué tan inspirado estoy con el día de hoy, con el momento presente? Excelente. Y ahora, desde esa conciencia de cómo estoy, de dónde estoy, vamos a pasar a poner toda nuestra concentración en la respiración, a percatarnos de cada inhalación y de cada exhalación. La respiración es algo así como la envoltura del regalo de la vida. Muchas veces basta con darnos cuenta de cada inhalación y de cada exhalación para poder apreciar cómo la vida nos es regalada, cómo no tenemos que hacer ningún esfuerzo para respirar. Por eso, y con la intención de conectarnos con la gratitud por la vida, ahora cada vez que inhalamos vamos a repetir para nosotros mismos la palabra gracias, y cada vez que exhalamos vamos a repetir para nosotros mismos la palabra Dios. Con cada inhalación digo gracias, y con cada exhalación digo Dios. Si la mente de repente se va, si me llegan pensamientos que no estaba esperando, no pasa nada. Simplemente regreso a la intención de enfocarme en la respiración. De cada vez que inhalo, decir gracias. Cada vez que exhalo, decir Dios. Finalmente, vamos a pasar a un tercer paso. Vamos a poner toda la intención de colocar nuestra mente en nuestro corazón. Pon tu mente en tu corazón. Visualiza cómo puedes colocar todo tu ser pensante, vivo, vibrante, en el centro de tu pecho, en ese espacio que está lleno de vida. Siente cómo tu mente puede latir junto con tu corazón. Pon tu mente en tu corazón. Finalmente, aquí puedes descansar. El corazón es una parte vital de la vida. Y en este momento simplemente nos estamos dando el regalo de sentirlo, de sentir qué se siente tener la mente puesta
en el corazón. Y habiendo vivido la experiencia de hacernos conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra respiración y de las sensaciones de nuestro corazón, poco a poco y lentamente abrimos los ojos. Gracias por participar, aquellos que tuvieron el valor para cerrar los ojos. Señores, el miedo que nos da a nosotros cerrar los ojos, increíble, cómo nos aferramos a algo tan sencillo como no poder cerrar los ojos. Así que gracias a los que se dieron el permiso. Nueva vez, buenas tardes, estoy muy feliz de estar aquí. Qué bueno que estamos siendo parte de eventos como estos en los que podemos reflexionar sobre esa labor que hacemos día con día, a la que llamamos educar. Y yo estoy súper entusiasmada, sobre todo porque estoy segura que todas las personas que estamos hoy en este salón compartimos una gran pasión, y es la pasión por educar. Y yo sé que compartimos esa pasión porque a todos nosotros nos mueve el hecho de que los estudiantes puedan aprender, darnos cuenta cuando tienen brillitos en los ojos, cuando finalmente se han dado cuenta de algo, se entusiasman por algo. No tengo que decirles que esta es una carrera de mucho sacrificio, pero cuando vivimos esos momentos con los estudiantes en los que somos testigos de su aprendizaje, pues es como si se nos borrara todo. Yo digo que es como que nos enamoramos o nos aficiamos, para decirlo en buen dominicano, y de repente se nos olvida el trabajo que da planificar, tener que estar preparando clases, tener que estar corrigiendo, publicando notas. Nos olvidamos de todo, porque una vez más nos enamoramos de este arte que llamamos educar. Sin embargo, no deja de ser cierto que en el día a día los educadores vivimos muchas frustraciones, y que la mayoría de estas frustraciones tienen que ver con estudiantes que muestran poco interés, que hacen las cosas como por no dejarlas de hacer, que no se sienten precisamente conectados con lo que vienen a hacer a la universidad. Esa es nuestra realidad. ¿Y qué tal si yo les dijera que esta realidad es una realidad que tiene más que ver, que no es un tema de los estudiantes? Esto no está funcionando o no me funciona. Que no es un tema de los estudiantes, que esta problemática del desinterés, de la falta de conexión, pues no es más que un reflejo de un modo de vida, de que somos todos partes de un modo de vida que, a pesar de ofrecernos tantas promesas, a pesar de tanta tecnología, no alcanza a satisfacer las necesidades básicas humanas. Entonces, les cuento que el tema del desinterés, el tema de la falta de motivación y de comunicación es un tema cultural, es un tema que refleja una cultura que está básicamente desconectada, una cultura donde no sabemos comunicarnos, donde hemos olvidado inclusive lo que significa ser humano. Y muchos de nosotros, yo sé que hemos llegado a pensar que es un asunto generacional, que el mundo está cada día peor, que esto tiene que ver mucho con nuestra economía y con la falta de ética en los líderes. Y sí, claro está, todos estos efectos sabemos que existen. Sin embargo, mi propuesta es que los educadores somos precisamente las personas que tenemos el potencial, que tenemos la posibilidad de transformar esta cultura, de que nuestro mundo cambie, de que nuestros estudiantes cambien también. Y yo lo sé porque por muchos años me dediqué a estudiar qué es cultura y cuál es su conexión con la educación. Entonces, les explico. La cultura es algo
que tiene que ver con lo que vivimos en el día a día. Y en este esquema cultural, vamos a decir que las clases, el aula de clases, funciona algo así como si fuera un escenario donde las personas vienen a aprender cómo manejarse en la vida. Entonces, desde esta mirada, vamos a decir que desde este modelo, el estudiante viene a participar de un proceso de aprendizaje un tanto mecánico, donde básicamente lo que le toca es aprender a replicar, a imitar los modelos que están instalados en el sistema. Asimismo, y aquí viene la parte interesante, el aula de clases también es un escenario que puede fungir como un ente transformador, que puede impulsar a grandes cambios. Porque cuando un estudiante participa de un aula de clases donde puede expresarse, donde puede aprender a relacionarse con los demás de manera efectiva, donde puede ejercer su humanidad, irremediablemente sale de esas clases para poder aplicar eso que aprende en todos los ámbitos de su vida. ¿Cómo me ayudan con eso? Estoy del lado equivocado, entonces. No es al proyector, no es al proyector. Ella está apuntando el enlace, ¿ves? Perfecto, ahora sí. Entonces, hablábamos de cómo los educadores somos las personas que tenemos la llave para transformar la cultura, porque el aula de clases se convierte en un agente de cambio, donde los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar un estilo de vida, un estilo de relacionarse diferente a lo que el mundo nos tiene acostumbrados. Entonces, por eso, porque necesitamos cambiar, porque el mundo como está evidentemente no nos está funcionando, porque basta con ver realidades como la condición de nuestro planeta, que es una condición que nosotros lo hemos puesto en esa condición, y basta ver cómo nosotros nos ocupamos más de conectarnos con la gente a través del celular que conectarnos con las personas que están alrededor de nosotros. Sabemos que el mundo necesita un cambio y qué bueno que somos nosotros los educadores los que estamos llamados a hacer ese cambio. Y es por eso que hoy en día disfrutamos de tantos movimientos educativos diferentes: la educación transformativa, la educación humanística, la educación holística. Son todas invitaciones a recordar qué significa educar. Y como para educar al ser humano, la educación tiene que ser básicamente humana. Entonces, hoy estamos aquí precisamente para recordar en qué consiste este tipo de educación, una educación que yo llamo educación desde el corazón, y cómo podemos darnos cuenta de qué le hace falta a la educación hoy en día. Y lo vamos a hacer precisamente a través de estas dos preguntas. ¿Qué es educar? ¿Y cómo puedo yo hacer la educación que estoy brindando para mis estudiantes cada día más humana? Así que vamos a comenzar con la pregunta de ¿qué es educar? Educar es algo muy sencillo y al mismo tiempo muy complejo, porque tiene que ver muy poco con el educador. Educar tiene que ver con poder acompañar a los demás a tomar conciencia, a tomar autoconciencia de lo que están viviendo, a atreverse a ver las cosas de nuevas formas, de formas diferentes y hasta crear formas propias. Entonces, fíjense que al descubrir esta definición de educar, nos estamos saliendo un poco del paradigma enseñanza y aprendizaje, que es en el que la mayoría de nosotros nos hemos educado, ¿verdad? Ese paradigma que nos dice que porque el maestro enseña, el estudiante está aprendiendo. Sin embargo, todos nosotros sabemos que ese paradigma no funciona, ¿verdad?
que no basta con que yo comparta lo que yo sé, con que yo investigue, con que yo comparta mis experiencias para que el estudiante realmente aprenda. Ese paradigma es un paradigma mecánico, es el paradigma que nos tiene a nosotros muchas veces metidos en aulas de clase y en trabajos que no tienen vida. Aulas de clases y trabajos que no nos mueven. Es un paradigma que heredamos de la era industrial, de un momento en el que se pensaba que los hombres y las mujeres eran como máquinas y que había que instalar un sistema para que los hombres y las mujeres funcionaran como máquinas, aprendieran como máquinas y obedecieran al sistema. Entonces, cuando hablamos de que educar es acompañar al otro, de que educar es acompañarlo a pensar, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de acompañar a las personas a desarrollar algo que se conoce comúnmente hoy como pensamiento crítico. Este proceso que básicamente tiene dos etapas o dos vías. Una primera etapa en la que el educador genera movimientos que provocan en el estudiante quererse conectar. ¿Con qué? Con él mismo, con el contenido de lo que está aprendiendo, con su conocimiento previo, quererse conectar. Y luego, en una segunda etapa, el educador muestra a los estudiantes posibilidades, da múltiples posibilidades, incluyendo la posibilidad de generar nuevas opciones. Entonces, desde este esquema, educar se convierte en algo más complejo, en un tipo de acompañamiento que tiene que ver más con servir al estudiante y menos con que el maestro se sirva a sí mismo. Yo digo que puedo dar fe y testimonio de cómo estos dos sistemas, el sistema tradicional de enseñanza y el sistema de la educación humanística, la educación transformativa, pues son tan diferentes, porque yo pienso que soy producto de ambos sistemas. Les cuento que mi historia comenzó bien pequeñita, porque yo a muy temprana edad me di cuenta de que había algo en la escuela, en el sistema de la escuela, que no funcionaba. Yo recuerdo, por ejemplo, que me llamaba muchísimo la atención cómo en la escuela básicamente yo pasaba a ser un número. Cómo me tocaba sentarme en una silla con la vista de la espalda del compañero todo el tiempo. Cómo mis opiniones en la escuela no eran bien recibidas. Pues mis opiniones siempre caían en el renglón de interrupciones. Entonces, adivinen cuál era mi nota más bajita en el colegio. Comportamiento. En la escuela fue un lugar donde yo primero aprendí a escapar. Como cuando uno usa el celular todo el tiempo para escapar, para no pensar. Esa destreza yo la aprendí en la escuela, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que porque no nos sentíamos conectados con lo que estaba pasando, comenzamos a hacer viajes mentales, a hacer planes, a recordarnos de cosas, a hacer dibujitos, a llamar al compañero, buscando con qué entretenernos, porque lo que pasaba en la escuela no era nada que nos conectase. Entonces, así comencé yo, ¿saben qué? Tristemente, a aprender a enfermarme, a buscar excusas para que me mandaran para la enfermería. Me mareaba, me dolía el estómago, porque me di cuenta muy temprano que las historias de la enfermera me entretenían y me educaban más que lo que yo aprendí en el curso. Para colmo de males, yo no fui nunca una persona deportista, o sea que no me interesaban los deportes. Así que, excepto por las matemáticas, que fueron mi espacio de respiro en la escuela, yo puedo decir que pasé por 12 años de pura tortura. Y excepto por una maestra de literatura que sí me compartió su amor por las letras. Salí yo muy frustrada de la escuela. Sin embargo, tuve la dicha de que, convertida en una profesional, pude disfrutar de los beneficios de ese sistema educativo que me había enseñado a ser muy productiva. Y yo, obviamente, como muy buena alumna, me aprendí todo lo que había que hacer para pasar en la escuela. Yo me conocía el sistema de qué era lo que había que hacer para pasar.
hablando de ética, como ellos comentaban hace un momentito, qué triste es que muchas veces los temas de ética se aprenden en el sistema escolar. Cómo la gente tiene que aprender a ser chivo, a contar con el compañero. Señores, todavía hoy en día yo tengo pesadillas de que estoy cogiendo un examen y que no me sé las cosas, y yo era muy buen estudiante. Sin embargo, es el residuo de todo lo que la escuela en tanto tiempo, son 7 horas prácticamente al día, depositó en mí. Entonces ese sistema de productividad me enseñó a trabajar mucho, a ver qué era lo que había que hacer para ser exitoso, y eventualmente terminé montando un negocio, un instituto de inglés en Santiago, que le iba muy bien y que creció como la espuma. Y yo duré años que trabajaba orgullosamente de 9 de la mañana a 9 de la noche. A mí no me ganaba nadie trabajando. Y llegó un momento que yo misma me contaba la historia de que yo no podía parar, porque el negocio estaba creciendo y los negocios no se paran, y entonces ahí vamos. Pero ¿saben qué? En el fondo yo no me sentía feliz. ¿Qué feliz? Yo no me sentía bien. Yo sabía que había algo que no funcionaba. Entonces, mi próximo paso para escapar fue decidir hacer una maestría en educación, porque ya yo había estudiado contabilidad, me tocaba estudiar educación, y me fui para Vermont, en los Estados Unidos, sin saber que ese momento en mi vida, que ese espacio de tiempo en el que yo iba a estudiar educación, me iba a transformar la vida. Y recuerdo que el primer día de clases, en ese verano, cuando yo entro al curso, las sillas estaban puestas en forma de círculo. Y había un florerito lleno de flores, de esas flores que uno recoge como en el patio, puesto ahí, en el centro del círculo. Y me llamó mucho la atención que el profesor era un señor mayor, se llamaba Jack, y Jack hablaba muy poco. De hecho, Jack tenía una cualidad, yo lo veo hoy como una cualidad. Jack nunca respondía a una pregunta. Cuando un estudiante le preguntaba algo, él escuchaba, movía la cabeza, se quedaba pensando y terminaba diciéndote: ¿y tú qué crees? En esas clases de Jack, a mí me llamó mucho la atención que todos los días comenzábamos la clase y terminábamos la clase en ese círculo pasándonos una pieza para hablar. Cuando llegábamos temprano, la pregunta era: ¿cómo te sientes? ¿Y con qué estás resonando de lo que trabajamos el día de ayer? Y al final de cada clase volvíamos y pasábamos la pieza, y entonces la pregunta era: ¿qué te llevas? ¿Qué aprendiste hoy? Se supone, la regla es que cuando alguien tiene la pieza para hablar, eso significa que esa persona está hablando, es un talking piece, y que los demás están escuchando. Entonces, estas conversaciones entre 20 personas se daban en el más absoluto silencio. Al principio, yo les cuento que yo pensaba que me iba a poner loca. Imagínense esta dominicana bochinchera en un espacio lleno de americanos y de europeos que se dedicaban hasta a escuchar el silencio. Sin embargo, a medida que fueron pasando las semanas, comenzó a darse en mí algo muy interesante. Me comencé a sentir más tranquila. Se me comenzó a quitar la necesidad de pasarme el día haciendo cosas. Comencé a disfrutarme más las clases. De hecho, todos los días yo estaba loca porque amaneciera para ir para clases. Porque todos los días, aparte de este compartir en círculo, en cada clase se daban actividades diferentes. Entonces era casi como que yo me decía a mí misma: ¿con qué vendrá Jack en el día de hoy? Y así como Jack, en esa maestría, en SIT, yo tuve la oportunidad de experimentar muchísimos profesores diferentes, materias diferentes, pero todas compartían algo en común. En esas clases las personas podíamos ser, podíamos expresarnos, podíamos interactuar. Y estos 5 minutos, yo no voy ni por la mitad, cariño. Me van a dar un permisito más para poder terminar. ¿Les parece?
Chévere, este programa es en vivo. Entonces, les decía que yo podía apreciar cómo en esta experiencia algo estaba pasando diferente. Para no hacer la historia larga, porque ya me están subiendo los letreritos, tipo los Oscars, cuando yo llegué a mi casa en Santo Domingo, me pasó algo muy interesante, que era que ya yo me daba cuenta que yo no podía seguir viviendo la vida que yo estaba viviendo. Gracias a esa experiencia educativa, yo decidí transformar mi vida. Solo porque el ejercicio de hacerme consciente de cómo yo estaba, de cómo yo me sentía, de qué yo necesitaba, me hizo hacerme consciente también de que la vida que yo estaba viviendo no era la vida que yo quería ni que yo necesitaba. Y me dio el valor para yo comenzar a hacer los cambios. Entonces yo pasé de ser una workaholic, como decimos en inglés, una adicta al trabajo, a ser una persona que prácticamente trabajaba medio tiempo nada más, y decidí seguir estudios de doctorado porque esta dinámica de pasar la pieza para hablar tenía que ver con las conversaciones del corazón que finalmente me decidí a investigar. Todo esto como para decirles que la educación tiene el poder de transformarnos. Primero a nosotros los maestros, luego a los estudiantes y también, y no menos importante, a la cultura en que vivimos. Esto lo podemos hacer estudiante por estudiante, grupo por grupo. Solo tenemos que decidirnos. Entonces, esto nos lleva a hacernos la segunda pregunta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cambiar en la educación hoy en día para que la educación pueda ser efectivamente humana? Y la respuesta es la siguiente. No podemos tener una educación humanística para el ser humano que obvie las necesidades del ser humano. Entonces vamos a ver tres necesidades básicas que tienen que estar presentes en la educación. Y se resumen en tres palabras bien facilitas. Aceptación, emoción y conexión. Aceptación porque la necesidad número uno de todos nosotros es sentirnos aceptados. Sentirnos aceptados en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las aulas de clase. Si su estudiante no se siente mirado o aceptado por usted y por sus compañeros, su nivel de rendimiento obviamente va a ser muy bajo. Aceptación significa poderme expresar, poder desarrollar ideas y comunicarlas. Un estudiante que sabe que va por una clase donde lo que le toca es sentarse a durar hora y media escuchando al profesor, no se va a sentir aceptado. La segunda necesidad básica, y esta es una de mis favoritas, es la necesidad de emocionar. Dice el doctor Humberto Maturana, un biólogo y filósofo chileno que es uno de mis grandes maestros, que los seres humanos somos primeramente seres emocionales. Seres emocionales y que luego utilizamos la razón para justificar la emoción. Entonces, todos nosotros tenemos la necesidad de expresar libremente nuestras emociones. Decir que hay emociones buenas y que hay emociones malas es como decir que el lado derecho de tu cuerpo no es bueno, que lo controles. Todas las emociones son buenas, son saludables, porque son parte del ser humano. Entonces, los estudiantes necesitan venir a las escuelas y a las universidades a expresar sus emociones. Y saben que hacerse consciente de sus emociones, porque la mayoría de nosotros, créanlo o no, somos guiados por nuestras emociones son las que nos llevan y nosotros ni cuenta que nos damos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un hábito en la vida de preguntarnos cómo me siento y qué necesito. Y finalmente, la tercera necesidad humana básica es la necesidad de conectarnos, de sentirnos conectados. James Conner, un educador americano, dice que ningún aprendizaje es significativo si las conexiones no son significativas.
Todo aprendizaje, dice George Washington Carter, todo aprendizaje efectivo es aprendizaje de relaciones. Los estudiantes vienen a las universidades a aprender a relacionarse. Hablaban en el panel de cómo muchas carreras trabajan como islas. Muchas personas trabajan que no quieren, tienen miedo hasta para delegar, porque en su vida educativa no tuvieron la oportunidad de aprender formas saludables de relacionarse. Entonces, la relación no se puede quedar afuera. Entonces, la última pregunta que vamos a explorar en la noche de hoy, por supuesto, lo que nos resta es preguntarnos, ajá, ¿y ahora yo qué hago? Si yo quiero educar desde el corazón, si yo quiero hacerle diferente, ¿cómo lo hago? Y la respuesta es muy sencilla, mis queridos colegas. Para poder educar desde el corazón, tenemos todos nosotros que empezar por reeducarnos a nosotros mismos. Por caer en cuenta que nosotros, yo creo que casi todos, si no todos aquí, somos producto de esa educación mecánica que ha llevado el mundo donde está. De ese paradigma enseñanza-aprendizaje. Entonces tenemos nosotros que empezar alimentando estas necesidades básicas en nosotros mismos para entonces poder ayudar a nuestros estudiantes a que ellos puedan alimentar también las de ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí les traje 4 pautas sencillitas para poder hacer este trabajo, que es un trabajo diario, de poder autoeducarme. ¿Recuerden qué es la educación? Hacernos conscientes. Dicen los psicólogos y los especialistas en transformación que más de un 90% de lo que nosotros hacemos, lo hacemos de manera inconsciente. Por eso la mayoría de nosotros vivimos repitiendo patrones de papá, de mamá, de los tíos, de los abuelos, sin darnos cuenta. Porque vivimos en un sistema educativo donde nadie nunca nos invitó a preguntarnos, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Por qué haces lo que haces? Entonces, una competencia dura, blanda, como usted quiera llamarle, es que la gente pueda identificar dónde está, por qué está haciendo lo que está haciendo. Ahí es que comienza la gran transformación. Y yo sé que quizás muchos de ustedes pueden pensar, bueno, eso en este país está difícil, ¿verdad que sí? Que los estudiantes aquí, y sí, es verdad, los estudiantes son un problema, la universidad a veces es un problema, el tiempo es un problema, y es su opción, es la opción de cada quien. Lo que sí que yo les garantizo, que si ustedes se siguen contando la misma historia, los resultados van a ser los mismos. Y mientras tanto, el tiempo va pasando, la rueda sigue moviéndose, seguimos acabando con el mundo y nadie hace nada. ¿Okay? Entonces, qué bueno que nosotros los educadores sí tenemos la oportunidad de empezar y de dar un primer paso. Y les voy a decir cómo. El primer paso tiene que ser creando un espacio para ti mismo, en tu día a día. Aunque sean 15 minutos de conciencia. Yo en inglés le llamo a eso me time, tiempo para mí. Si tenemos tiempo, tanto tiempo para todo el mundo, ¿por qué no podemos sacar tiempo para nosotros? Y como en la escuela, una libreta o modernamente un celular y anotar cómo me siento, qué necesito, qué me mueve en el día de hoy, qué me está frenando. Hacer la tarea de hacerme consciente para desde esa conciencia entonces poder servir. Un segundo paso es invitarles a crear y a cultivar comunidades de aprendizaje con sus estudiantes. No es lo mismo llegar a un aula donde yo soy una matrícula con un nombre y un apellido y básicamente vengo, me siento, escucho, tomo examen, que sentirme que yo soy parte de algo que es más grande que yo. Entonces la intención es siempre hacer conscientes a nuestros estudiantes que donde quiera que ellos llegan, ellos son parte de algo y que tienen que ser parte activa, parte despierta. Me encanta el principio de curso siempre preguntarle a los estudiantes ¿por qué estás aquí? Ah, que porque hay que estudiar algo, porque tocan el pensum, lo que sea, pero en el fondo cada vez que una persona llega y decide ser parte en un sitio,
algo lo trae. ¿Qué te trae aquí? ¿Qué te dice el título de esta materia? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Qué es importante para ti a la hora de ser un ente activo en un grupo? ¿Qué te ayuda? ¿Qué te desayuda? De ahí pueden entonces nacer las normas de la clase. Muy diferente a un primer día de clase, donde un profesor te recibe con una hoja, estas son las reglas de juego y la mitad no van a pasar. No me hablen de tecnología si no podemos ser humanos. Porque no sirve tener conocimiento si no lo podemos aplicar en el día a día. Y luego, la tercera recomendación es escuchar más y hablar menos. Cuando yo me formé como educadora, de las cosas que me dio más trabajo, no tanto entender, pero sí aplicar, es que mientras más habla el maestro, menos piensa y participa el estudiante. Mientras más habla el maestro, menos piensa y participa el estudiante. Es como si el maestro se cogiera todo el espacio, como ahora que yo me estoy cogiendo todo el espacio. Yo como educadora no me gusta mucho dar charlas, porque a mí se me hace mucho más interesante sentarme con ustedes y escucharlos a ustedes. Y una cosa muy importante, escuchar a los estudiantes sin juzgarlos. Porque a veces uno como que hace la pregunta sabiendo que el otro o no se la va a saber, o creyendo que yo sé lo que me va a contestar. Qué rico es cuando el maestro puede sentirse que también está aprendiendo, que también puede ser sorprendido por sus estudiantes de buena manera. Además, cada uno de nosotros tiene una historia y anda con ella colgada donde quiera que va. Capaz que lo que tú veas en un estudiante, que tú asumes que ya tú sabes lo que te va a decir, tenga que ver más con su historia que con otra cosa. Entonces, el arte de no juzgar es una señal de sabiduría. Escuchar más y hablar menos. Y una cuarta y última recomendación es alimentar la necesidad de asombro que tienen nuestros estudiantes. Cuando hablábamos de que el ser humano tiene la necesidad de emocionar, de expresar sus emociones, tenemos que reconocer que la emoción cumbre en el ser humano, la que todos nosotros más necesitamos, y de esto saben mucho los mercadólogos, es la necesidad de asombro. Cuando la gente habla de que lo más importante es tú gestionar asombro en la publicidad, lo que te están diciendo también es, gestiona asombro en el aula, porque todos nosotros queremos ser sorprendidos. Y en este mundo tan planificado y tan controlado y tan agendado, le hemos cogido pánico al asombro. Hemos perdido la cualidad de asombrarnos. Así que vamos a proponernos traer a clase todos los días al menos una actividad para que los estudiantes puedan participar de ella. Una actividad que no tenga que ver conmigo, que sea de ellos, para que ellos entonces puedan reflexionar. Si los estudiantes no reflexionan en el aula, no van a reflexionar en el trabajo. Si los estudiantes no aprenden a sacar conclusiones en el aula, tampoco lo van a hacer en el trabajo. Entonces, este es un ejercicio pedagógico para el maestro, de todos los días traer una actividad sobre la cual el estudiante pueda asombrarse. Acuérdense de mí y qué traerá ya a clase en el día de hoy. Entonces, antes de concluir, quiero recordarles que todos nosotros tenemos el lujo, la dicha de participar de una labor que tiene la capacidad de transformar el mundo en que vivimos. Que depende de nosotros si nosotros queremos ejercitar ese poder, si queremos usarlo, primero transformándonos nosotros mismos, educándonos nosotros mismos, haciéndonos nosotros conscientes de dónde estamos, de cómo nos sentimos, de para dónde vamos, para luego entonces poder acompañar a nuestros estudiantes. Yo, desde mi parte más sincera les digo, para mí no hay una carrera más satisfactoria que la carrera de educar. Yo hoy en día hago muchas cosas, pero para mí lo más preciado es poderme juntar con un grupo de personas
frecuentemente para conectar con ellos. Ustedes quieren saber si son buenos educadores. Pregúntense qué tan conectados ustedes están con sus estudiantes y qué tan conectados están ellos con su materia, con sus compañeros, con su contenido. En este tipo de conexión es que está la clave. Integrando aceptación, integrando emoción, integrando conexión. Es como cambiamos la cultura, el mundo, persona por persona, grupo por grupo. Está de cada uno de nosotros tomar la decisión. Yo espero que la tomen ya. Y para terminar, quiero decirles que para mí educar es lo máximo, que como dicen en el Cibao, todo lo demás es monte y culebra. O como dicen muchos de nuestros estudiantes, educar desde el corazón es el final. Que tengan muy feliz resto del día. Muchas gracias. Agradecemos en nombre de la Universidad la ponencia de la doctora Leonelda Castillo de Ureña. Y en este momento le invitamos a la profesora Ina Percival, directora de la Escuela de Turismo y Gastronomía del Campus Santo Tomás de Aquino, a ocupar el podio al cierre de este evento. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas agradece su participación en nuestro congreso. Aprovechamos para reiterar las gracias a nuestros conferencistas y patrocinadores. Al finalizar esta experiencia, no podemos retirarnos y concluir reconociendo que la formación profesional docente requiere unas exigencias mayores que las que tradicionalmente acostumbramos a aplicar. Podríamos decir que las tareas y las estrategias no son las mismas que eran, por lo que tenemos el compromiso de transformar nuestras concepciones, actitudes, así como aceptar la creciente complejidad que nos acompaña. Por lo que esperamos que esta oportunidad de compartir saberes y aprendizajes en el día de hoy como comunidad en búsqueda de la excelencia nos permita ir más allá de haber sido participantes, que juntos podamos ser líderes y pilares de la excelencia en el desarrollo de la educación y la docencia de nuestro país. Me queda decirle, en nombre de mis compañeros de la facultad, que le deseamos que tengan un feliz día y que tengan un regreso renovado a sus quehaceres docentes. Muchas gracias. Al salir, en el área del comedor, que estaremos compartiendo el almuerzo en el edificio de Ciencias de la Salud e Ingeniería en el piso 12, van a encontrar sus certificados, se les entregarán sus certificados, así como también la evaluación del evento. Le pedimos que por favor sean tan amables de completar la evaluación y les deseamos que pasen un feliz resto de la tarde.